hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera. Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 24 de abril, damos comienzo al programa 227 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los jueves a las 17 horas por radiocaput.com y los sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Obligados a volver, porque un día de octubre de 2016, un grupo de veteranos activistas del Movimiento Nacional sintieron la necesidad de sumarse a la resistencia contra el régimen neoliberal macrista y decidieron volver a la militancia activa fundando este programa. Comité de dirección: Norberto Raful, Edgardo Margiota, María Graciela Zavala y quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, los oyentes de Obligados a Volver. Temario del programa número 227, que como es habitual, lo tenemos organizado en 2 bloques. En el primer bloque arrancamos con la columna de política internacional que trae Hernán Pereira. Luego viene un invitado especial, Luciano Orellano, autor del libro y el documental La Argentina que sangra por el Paraná, que tiene que ver con el debate actual de la llamada hidrovía, que está, digamos, como tema candente de estos días. En una semana se vence, digamos, la concesión. Y luego pasamos a una entrevista que les hiciera yo a los conductores de un programa radial muy original, que se llama Batuque en la Cocina. Y está hecho por argentinos que viven en el exterior, como que ellos se denominan los argentinos de la provincia 25. Y en los que hay una fuerte participación local. Ya van a ver, es muy interesante y como dijera alguno, no los van a defraudar. Bien, pasamos así al segundo bloque, que comienza con el panorama teatral que trae Ana Acrogliano y la carta abierta que el sector presenta al ministro de Cultura
de la ciudad de Buenos Aires, Enrique Abogado. Le sigue la columna Comentando Libros de Daniel Calderón, que nos presenta hoy la literatura afroargentina. Y cerrando el bloque y el programa, Edgardo Margiota con su columna Aquí Folklore, que hoy nos trae al Rally Barrio Nuevo. Dicho esto, arrancamos, Hernán, con tu columna internacional. Buenas tardes, compañeros. Esta es la columna de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira. Yo soy un viejo colaborador de Obligados a Volver. En el hecho político más importante de la semana fue el retorno de Estados Unidos a la Conferencia Mundial sobre Clima, que había abandonado de la mano de Donald Trump. Este retorno se produjo esta semana, habló nuestro presidente Alberto Fernández online, pero participó de la reunión junto con mandatarios de la mayoría de los países del mundo. Brillante fue lo de Putin. Putin dijo que los Estados Unidos no son confiables en esta cuestión de políticas para preservar la atmósfera de la Tierra y el clima y el calentamiento del planeta, porque cuando agarran la manija los republicanos se van. Ya pasó con Trump. Dice, entonces, bueno, ustedes están ahora, pero dentro de 4 años no sabemos si van a seguir estando. Los basurió mal, muy duro, muy mal. Pero bueno, los norteamericanos están muy preocupados por su economía y Biden está llevando adelante un plan que en verdad se parece mucho al kirchnerismo, se parece mucho al peronismo. Es decir, no sé si su amistad con el Papa lo habrá transformado, pero ya lleva 17 decretos vinculados a cuestiones económicas. Es el presidente que más decretos produjo en los primeros 100 días de gobierno en los últimos años en Estados Unidos y está inyectando a la economía norteamericana enormes cantidades de dinero. Primero fueron 1,9 trillones de dólares. Cada trillón en Estados Unidos tiene 18 ceros y ahora son 2 trillones más en ayudas para diversos ítems que después vamos a ver cuáles son. Y esto está causando preocupación en los sectores neoliberales que dicen que va a generar inflación. Desde la Reserva Federal y desde el Tesoro dicen que no va a generar inflación. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, dice que ella viene estudiando el tema de la inflación en Estados Unidos desde hace 50 años y que de lo que se trata es de frenar la caída de la economía de Estados Unidos y de, sobre todo, competir con China. Ella dice que las cadenas productivas se han ido todas fuera de Estados Unidos buscando menores costos de mano de obra y menores costos de materiales y que esto los ha colocado en una situación sumamente vulnerable. Ojo, lo mismo decía Trump, que quería que las industrias volvieran a Estados Unidos. Parece ser que esto es una verdad que ya nadie discute, ni republicanos ni demócratas. Y en el campo de la economía tampoco, es decir, los neoliberales sí, lo que dicen es vamos a tener inflación, no hay que dedicarse a la industria no es el camino de crecimiento de Estados Unidos. Biden ordenó volver al Acuerdo de París, ordenó normalizar la frontera con México y ofrecer oportunidades de inmigración sobre todo a latinos, a gente de Centroamérica y de México. Están en ese sentido incluso dando ayudas económicas para frenar la inmigración ilegal, para que mucha gente se quede y se radique en su propio país, y otros para que vayan por un tiempo determinado a Estados Unidos ya con trabajo fijo y con algún tipo de especialización para realizar determinados trabajos, sobre todo aquellos trabajos donde no se consigue mano de obra dentro del propio Estados Unidos. Está paliando también planes para mitigar el hambre en los sectores más vulnerables de la sociedad norteamericana. Ha frenado inversiones en oleoductos y en distintos tipos de cuestiones vinculadas con el desarrollo petrolero en función de generar
alternativas de energía limpia, es decir, energía, podríamos llamar de algún modo ecológica, energía verde. Verde porque no produce emisión de dióxido de carbono, a esto es lo que me quería referir. Todas esas ayudas van dentro de un gran paquete que incluye a cada norteamericano en situación vulnerable se le han dado $2.000, primero 600 y después otro bono de 1.400. Hay que anotarse, hay que tener una serie de requisitos, pero digo, esto está llegando a la gente y está incentivando el consumo y la economía interna de Estados Unidos. El plan contempla la construcción de autopistas, la construcción de puertos y la revitalización de los ferrocarriles, incluso con ferrocarriles pasando a manos del Estado, ya no a sector privado, porque dice que no los desarrollan y que además no invierten, no los atienden debidamente. No sé por qué me suena esto, que alguna vez lo escuché acá en la Argentina. También se propone cambiar toda la plaza automotriz de los Estados Unidos pasando a autos eléctricos. Y en este sentido una gran competencia con los chinos, que son grandes productores de autos eléctricos en este momento en el mundo. Lo que dice Biden es, vamos a cambiar los autos por autos eléctricos producidos en Estados Unidos. Toda la cadena productiva la queremos dentro del país. Toda esa ayuda económica tiene una característica: el 40% tiene que ir a parar a manos de sectores vulnerables, sectores pobres, sectores desocupados, minorías marginadas históricamente, latinos, negros. Esto es la política económica de Biden. No sé qué dirán nuestros neoliberales, seguramente lo van a acusar de comunista, maldito bolchevique. El otro gran tema de política internacional esta semana fue la rehabilitación de Lula. La rehabilitación de Lula por parte de la Corte Suprema de Brasil. Ya se había producido la semana anterior, pero por una de las salas, en una corte que tiene otra conformación que la Argentina, tiene diferentes salas, y finalmente todo pasó al plenario. El plenario está compuesto por 11 miembros, 2 de los cuales no asistieron porque están enfermos, y quedaban 9. 2 no votaron, se retiraron, pueden votar en los próximos días, pero la votación terminó 5-2 a favor de lo que pedía la defensa de Lula, que fue la anulación de los procesos y la condena de lo que había hecho el juez Moro por parcialidad. Y efectivamente eso es lo que dijo la Corte Suprema de Brasil, en discusiones tremendas, fueron filmadas por televisión y transmitidas a todo el país. Los jueces peleándose, diciendo, en un momento determinado tuvieron que cortar el audio porque los tipos se puteaban. Realmente increíble, terrible. Pero pasó y Lula está habilitado para competir electoralmente en 2022, de modo que seguramente va a enfrentar a Bolsonaro. Las encuestas son favorables, por pocos puntos por ahora, a Lula en una primera vuelta. Y esa ventaja se ampliaría en una segunda vuelta, es decir, la gente, los votos de Bolsonaro más o menos se mantienen en un 36%, Lula está arriba del 38-40%, y sacaría en una segunda vuelta 46%, según las encuestas que se han conocido en los últimos días. De todas maneras, bueno, falta mucho y hay que ver. Las acusaciones en contra de Lula pasan a ser investigadas ahora por la justicia federal, con asiento en Brasilia. Es probable que Estados Unidos meta la mano e intenten una nueva versión del lawfare y traten de deshabilitarlo para las elecciones de 2022, tal cual pasó con Moro en el momento de la elección que terminó ungiendo a Bolsonaro presidente de Brasil, para desgracia de los brasileros. El otro gran tema sigue siendo la pandemia. Hay en este momento zonas del mundo afectadas, una de ellas es la India. La India está arriba de 300.000 casos por día. Claro, hay que considerar, la India tiene 1.350 millones de habitantes. Argentina tiene 45 millones, es decir que es más o menos 30 veces más cantidad de habitantes en la India que en Argentina. Nosotros tenemos casi 30.000 casos por día. En proporción al número de habitantes es como si ellos tuvieran 900.000. Hay gran preocupación mundial porque ellos tienen más de 300.000 por día
pero nosotros estamos en una situación bastante peor. Tendríamos que tener muchísimos menos casos y la India tendría que tener 900.000 casos por día para estar en la misma situación porcentual que la Argentina de casos sobre la cantidad total de habitantes. Es decir, que lo nuestro es realmente muy preocupante y muy grave, y también lo es lo de la India, obviamente. Brasil sigue con los problemas, no ha amainado la segunda ola. En Chile el aislamiento sigue siendo total. Hay severos problemas en Uruguay con el sistema de salud, en el Paraguay exactamente lo mismo. Y bueno, todo esto está conformando una situación muy grave, con escasez de vacunas a nivel mundial. Argentina está logrando entregas por diversos lados. Estados Unidos hasta ahora se ha negado a entregar 900.000 dosis de AstraZeneca, que están ya listas en un laboratorio norteamericano y que por diversos motivos no llegan a la Argentina. De todas maneras, AstraZeneca dice que va a empezar la producción en México y que durante mayo nos llegarían 3,5 millones de dosis de esa producción, que se hace con el elemento base de la vacuna producido acá en la Argentina. No se sabe bien tampoco si en algún momento esa producción se va a extender a hacer toda la vacuna en nuestro país. En realidad no es la hidrovía, sino que es la Cuenca del Plata, que es una unidad territorial de 3.170.000 kilómetros cuadrados, que tiene el acuífero guaraní y que fluyen, digamos, todo eso va 17.000 kilómetros de afluente, y eso es el río Paraguay, el río Paraná, el río Uruguay, y ahí hay una autopista, y dentro de esa autopista está la hidrovía que ellos llaman, ¿no es cierto? Bueno, nosotros lo que planteamos es recuperar el Paraná, control y administración, ¿no es cierto?, sobre nuestro río, y a partir de ahí plantearnos qué hacemos con eso. Pero hay una primera discusión que no puede estar en manos extranjeras: el puerto, la banca, el comercio, la hidrovía, la semilla, el fertilizante, el territorio, todo eso está en manos extranjeras. Los barcos, los 28% son extranjeros. Las barcazas que circulan son del río Mississippi, y bueno, y son las causas un poco de la desocupación. Por eso decimos, Argentina sangra por la barranca del río Paraná. ¿Por qué? Porque por un lado nunca hubo tanta riqueza, tanto trigo, tanto maíz, ¿no es cierto? La Argentina es una alfombra verde donde millones de camiones vienen aquí, formaciones de trenes, 250.000 trenes con formaciones de 100 vagones. Barcazas que vienen del Paraguay, fluyen los manantiales de la riqueza por un lado, y por el otro lado vemos una Argentina tremendamente injusta, que nos duele, que no nos pertenece, y que nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que pasa, por qué un 40% de nuestros 9 millones de niños están en la pobreza. Entonces hablan de crecimiento, desarrollo, progreso, innovación, productividad, y en el medio nos quedan 9 millones de niños, ¿no es cierto?, que están sumergidos en la pobreza. Por lo tanto, vale la pregunta. 40 años esto vienen planteando, se ha triplicado por 3, vale una pregunta. Hay algo que está mal, y lo que intentamos es eso, replantearnos un poco. No podemos vivir de espalda a nuestras riquezas, al río, al territorio, a la tierra, al comercio. Tenemos que interiorizarnos, ¿no es cierto?, hacer una revolución cultural, ¿no es cierto?, porque necesitamos recuperar soberanía. Sin soberanía nunca va a haber felicidad nuestra. Fíjese lo que pasa ahora. Estas empresas, al tener control del comercio, tienen el control del ingreso de la divisa. La divisa real es el dólar. Para ellos el dólar, para nosotros el peso. Y tenemos que controlar nosotros los precios del supermercado. Y ellos controlan a través de tener el flujo principal de ingreso de la divisa, que es el dólar, ¿no es cierto?, manejan la inflación, ¿no? Y bueno, esto tienen todo, y nosotros no tenemos, nos cuestiona que tengamos una cabina de peaje.
Bueno, un poco lo que decíamos, digamos, nunca fluyeron tanto los manantiales, nunca hubo tanta pobreza, hay algo en el medio. Y bueno, y hay que intervenir, controlar, y a partir de controlar, después viene que el Estado en sí mismo, hay distintas experiencias, algunas han sido pésimas y otras fueron extraordinarias. El gran drama de la Argentina es el empleo, pero no el empleo en general, el empleo industrial. De esos 5.000 buques que viene, ¿podemos fabricar algunos? ¿Podremos llenar nuestros colegios y las escuelas técnicas, la escuela naval, las ingeniería naval, ¿no es cierto? Y producir esos barcos, poner en marcha nuestros astilleros, ¿podremos fabricar las barcazas? O eso tiene que venir afuera, porque no solo es el tripulante, el barco, todo es extranjero. Entonces nosotros, ¿qué somos? Ante nada somos paisanos, llevamos el país adentro. Y si no nos empezamos a preguntar qué pasa con nuestros recursos, es muy difícil que encontremos una respuesta a la causa de todos los males que tenemos, que nos duele hasta el alma. Priorizan la ganancia, el único fin es la ganancia ¿de quién? De Cargill, de Bunge, de Nidera, ¿no es cierto? Para que la gente sepa, Bunge, Cargill, Nidera, ADM, Estados Unidos, COFCO, China, Dreyfus, ¿no es cierto? Dreyfus, francesa, ¿no? La Glencore, inglesa, anglo-suiza, y las que son nacionales están asociadas a la Glencore o están asociadas. Bueno, esto es el único fin que tiene el capital internacional, es la ganancia. Si no hay, el daño que han dado desde el punto de vista ambiental, ecológico, han borrado la frontera de 70 millones de hectáreas, que es lo que estamos viendo, las toda la cuestión, ¿no es cierto?, de por qué queman, cómo se va corriendo la frontera. Esto llega hasta el Amazonas. El proyecto es correr la frontera agrícola, no dejar una lagartija, que es lo que estamos viendo. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la cuestión social. Tenemos que hacer una pregunta: ¿qué nos pasa por la cual estamos que estamos? No solamente nosotros, sino América del Sur. Por lo tanto, es un tema, digamos, donde tenemos que hacer una revolución cultural, ¿no es cierto?, con los intelectuales, con nuestros maestros, conocer para defender, ¿no es cierto?, para lo que a veces dice Carlos del Frade, digamos, ¿no?, para que, digamos, la vida cotidiana esté en el trono la noble igualdad, no el igualitarismo, pero no puede haber tanta desigualdad. Entonces necesitamos conocer para defender, y a partir de conocer y defender podemos planificar la Argentina en la medida que conozcamos cuáles son las causas de los males. Bueno, esto un poco. Lo que hoy está en cuestión es que recuperar el Paraná. Para eso hay que bajar el decreto 449, ¿no es cierto? Hay que bajar ese decreto para abrir la posibilidad de crear esta empresa, ¿no es cierto?, del Estado, Hidrovías, Sociedad del Estado, control y administración en camino a un proceso de capitalización que permita hacer los dragados menores para ir en un proceso recuperar la soberanía. Continuamos con Obligados a Volver. Queridos oyentes, les habla Norberto Raful. Hace poco nos hemos sumado a una red de programas radiales, Vamos a Andar se llama la red, y encontramos una propuesta muy interesante. Batuque en la cocina y café Mercosur, si es que no me equivoco con el nombre. Y entonces nos pareció muy interesante poder hacerles una entrevista, porque realmente es un programa que nos impactó mucho, y de alguna manera también el origen, el nombre, nos llamaba la atención. Es un programa que conducen, por un lado, Marcela Camerano, ingeniera electrónica y docente en la UNIGE, Rosarina, que vive en Ginebra, en Suiza, y por el otro lado está Ramiro Cayano Blanco, abogado y profesor argentino que vive en San Paulo, Brasil. Y bueno, aquí estoy con ellos como para que nos cuenten esta cosa que aparece en la música de presentación,
del batuque en la cocina. ¿Cómo es eso, Marcela? Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bueno, sí, elegimos ese nombre porque en realidad yo ahora estoy en la cocina y yo uso mucho la cocina para hacer mis programas. Y bueno, la música, justamente el genérico, es una canción de, no es Paulinho da Viola, es otro cantante brasilero. ¿Cómo es que se llama, Ramiro? No me acuerdo. Ahora vos sabés que me olvidé por completo. Martinho Dávila. Martinho Dávila. Qué bueno que hace samba, hace esa música y justamente el genérico Mucho de ritmo. Mucho ritmo, sí, mucho ritmo. Un batuque es un género de música, ¿verdad? Brasilera. Y bueno, elegimos eso para comenzar. Y así por eso se llama Batuque en la Cocina. Y bueno, ahora también estamos haciendo 2 programas en uno, como bien dijiste. Nos reunimos con Café Mercosur, que al principio lo tenía Ramiro con Osvaldo y otra compañera más. Así que lo dejo hablar un poquito a él también. Sí, la verdad estábamos haciendo los programas en una radio que nosotros teníamos como Argentinos Provincia 25, teníamos una radio online y hacíamos varios programas, entre ellos Marchela comenzó a hacer Batuque en la Cocina, yo me incorporé después, en ese momento yo estaba haciendo Café Mercosur, que es un programa más direccionado para el ámbito jurídico, ¿no? La realidad y la política, lógicamente, ¿no? Pero desde un punto de vista desde el punto de vista jurídico. Y ahora decidimos, yo también empecé a participar en Batuque en la Cocina. La radio no la tenemos más. Comenzamos una nueva etapa en Batuque, ¿no, Marcela? Por las redes sociales. Así fue. Bueno, esto ya viene de muchos años atrás. Bueno, quiero aclarar que este trabajo es todo a pulmón. Nosotros no estamos ni con salario, no recibimos ayuda de nadie, es todo a pulmón, porque nuestro objetivo es justamente informar desde el exterior, hacia y con los argentinos, no solo o con el pueblo latinoamericano, la patria grande. Por eso es que tocamos varios temas, no solo Argentina, o no solo Europa, o no solo Brasil. Tocamos muchos temas que son de actualidad. Y bueno, sí, empezamos en una radio donde teníamos Argentinos para la Victoria, como dijo Ramiro, y yo empecé este programa con Daniel, otro compañero, por eso también me dio la onda de Batuque, él es sociólogo, y bueno, me dio que íbamos sacando los temas de actualidad como venían, así, muy poco convencional. Ahora ya estamos bastante rigurosos, tenemos una pauta, tenemos cosas mejores, hemos crecido, podemos decir que hemos crecido. Y en ese momento, sí. Sí, ubiquémonos en el tiempo, ¿hace cuánto que sí. Y primero empezamos, porque habíamos empezado con el conventillo hace como 4 años, ¿no? 4 años o 5. Mira, Café Mercosur, el primer programa fue el 26 de febrero de 2016, hablando de Milagro Sala. Y el primer Batuque, si no me equivoco, ustedes lo hicieron en agosto de 2016. Qué coincidencia, nosotros arrancamos Obligados a Volver en el octubre del 2016. Claro, cuando había esa urgencia de decir las cosas, porque no había medios, los medios de comunicación, que en esa época en Argentina los habían censurado muchísimo con el gobierno neoliberal, entonces necesitábamos que se conozcan las cosas. Entonces por eso empezamos a hacer programas y bueno, por suerte me quedó Ramiro de todo esto para acompañarme en este Batuque en la Cocina, porque bueno, con él pudimos crecer y salimos en YouTube, en Facebook, tenemos una página también de Twitter, entonces bueno, ya estamos grandes y con experiencia. Bueno, ustedes saben que Obligados a Volver tiene ese nombre, porque en realidad era un grupo de veteranos que ya habíamos militado bastante y estábamos un poco en el tema de contar las historias de nuestra militancia, más referido al tema de hacer un libro que lo hemos hecho, digamos, que se llama Montoneros, la lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón. Ese fue el libro
era lo último que estábamos haciendo, estábamos difundiéndolo y de repente nos vino la urgencia de hacer algo, ¿no? Veíamos impávidos lo que pasaba en el país y entonces el término de obligados a volver surge por dos cosas. Primero un compañero que dice, che, ¿qué música le ponemos? Y él dijo, La Vuelta de Obligados, ya está. Y empezamos a jugar con las palabras de La Vuelta de Obligado a Obligados a Volver. Y obligados a volver quiere decir que obligados a volver a la militancia, por culpa de Macri, ¿no? Pero más o menos en la misma fecha, con la misma sensación que están describiendo ustedes. Es muy interesante porque Café Mercosur, por ejemplo, cuando decidimos hacerlo con Osvaldo, fue en el mes de enero, cuando se estaba cocinando el impeachment de Dilma Rousseff, y yo leía y buscaba material aquí en Brasil y no encontraba absolutamente nada. Y lo llamé por teléfono, bueno, por Skype en aquel momento, y estuvimos 1 hora y media hablando. Y yo le decía, pero yo estoy loco, están haciendo todas las ilegalidades, el lawfare, esto. Ni se hablaba del lawfare en la época, ni se hablaba del lawfare. Digo, esto están rompiendo todos los códigos, están rompiendo el sistema jurídico. Osvaldo me dice, tenés razón, Ramiro, es así. Y yo veía que nadie lo decía, ni en Brasil. Y después vino lo de Milagro Sala, 10 días después, cuando la meten presa por manifestarse en una plaza pública el 16 de enero del 2016, claro, tal cual. por eso el primer programa que nosotros hacemos es el de Milagro Sala y el segundo es del impeachment de Dilma. Y ahí, por eso Café Mercosur, porque tratábamos de ver básicamente cómo avanzaba este lawfare y los medios hegemónicos de comunicación. Y muchos de los nuestros a veces no estaban al tanto de cómo comunicarse, porque era todo muy nuevo. En Argentina estábamos acostumbrados a Radio Nacional, a muchos medios que nos informaban, y de pronto esa gente dejó de estar porque, como le dijeron a uno de ellos, ¿no? Le miraron el Twitter, y así. Y de pronto se hizo ese apagón y en Argentina hubo reacciones que no las hubo aquí en Brasil, lamentablemente, las radios públicas, los comunicadores saliendo a comunicar. Y ahí en esa onda teníamos nuestra radio y salieron los programas, ¿no, Marcela? Sí, así fue. Bueno, aparte de las radios, también queríamos comentar las actividades que hacíamos en el exterior por los presos políticos, por los desaparecidos del gobierno de Mauricio Macri, como fue Santiago Maldonado, por los presos que habían puesto en prisión preventiva, los presos políticos como Amado Boudou, como Milagro Sala, y aquí siempre delante de Plaza de Nación de la ONU, hacíamos siempre los actos ahí. Entonces decíamos, ¿cómo mostramos todo esto? Y bueno, ahí fue en Brasil también, tenemos la comisión de Milagro Sala, tenemos la comisión de Milagro Sala Internacional, también siempre defendiendo todo eso, los presos políticos y cómo lo mostramos. Entonces, bueno, esto fue también una manera de decirlo públicamente, informando del exterior, que desde la provincia 25 también se hace actividades por las cosas que están pasando en Argentina, porque somos argentinos en el exterior, pero no solo, también en Brasil y en toda la patria grande, ¿no? ¿En cuántos países están? En 22 países estamos representados. Claro, la provincia 25 es la provincia virtual que está en el exterior, ¿verdad? Y bueno, esto nos organizamos cuando fueron las elecciones. Entonces, en cada elección, el que puede va a votar. No solo a votar vamos todos, los que podemos, ponemos todos en orden nuestros documentos y vamos. No, vamos a las mesas, a oficializar las mesas, a contar los votos después. Y bueno, estas últimas elecciones fue hermosa porque el consulado de Berna, como muchos otros consulados, son bastante macristas. Y bueno, nosotras estábamos ahí, pero nosotras estábamos muy tranquilas, porque generalmente éramos todas compañeras, muy tranquilas hasta que por ahí eran para nosotros las 2 de la mañana, una cosa así, y veíamos que la gente ya estaba en la calle. Entonces ahí nos abrazamos a las 4 o 5 que estábamos contando y empezamos a cantar, por favor.
Así que todos nos miramos, pero con mucha alegría, eso fue con mucha alegría. Y bueno, ahí participa la provincia 25, también participa para que el Museo del ESMA sea reconocido como patrimonio de la UNESCO. ¿En qué más participamos, Ramiro? Hacemos muchas actividades. Sí, la verdad que sí, la verdad que estamos haciendo muchas actividades a lo largo de todo esto y quiero rescatar eso que decías vos, Marcela, de la fiscalización en las elecciones, porque yo fiscalicé en Argentina y en el exterior es una batalla campal. Sinceramente es una batalla campal, porque es territorio totalmente, no digamos enemigo, ¿no? Porque no podemos decir que el otro argentino sea enemigo, pero adverso, muy adverso. Y a veces hasta violento, ¿no? Acá yo tuve que fiscalizar acá en el Consulado de San Pablo y hubo escenas de violencia verbal, o sea, hacia nosotros y al punto que yo amenacé que iba a impugnar toda la elección y ahí se calmaron las cosas, pero no fue nada tranquilo, ¿no? Bueno, yo le quisiera decir a los oyentes que en realidad vengo llevando esto hace muy poco, este contacto, digamos, porque vi 3 programas, que me parece que fueron los últimos 3 de ustedes. Uno referido al tema de la hidrovía del Paraná, con una entrevista a Carlos Delfrade. Exacto. Otro con el doctor Rosansky, digamos, ex juez echado por Macri de su juzgado. Y el de hoy, martes, fue a la mañana, hoy estamos grabando el martes 20 por la tarde, y a la mañana participé del programa en el cual entrevistaban a Pedro Brieger sobre el tema de geopolítica y Latinoamérica. Muy interesante, los 3 programas muy buenos, y es cierto que lo están haciendo todos los martes a las 10 de la mañana, es el programa que arman ustedes. Todos los martes a las 10 de la mañana y... Hora Argentina. Sí, y el alma mater de todo esto es Marcela. Marcela es la que hace todos los contactos, la que se dedica a las relaciones públicas, la que consigue todos los entrevistados. Así lo hemos tenido, por ejemplo, a Amado Vudú, a Milagro Sala, a quién más, Jorge Rashid también estuvo con nosotros, no solo gente de renombre también, bueno, tuvimos al embajador de Bolivia, en Argentina, a Tati Almeida, por supuesto, para los derechos humanos. También tenemos compañeros nuestros, por ejemplo, Claudia Cambi, que está en España, que es la directora de la Comisión de Derechos Humanos de Valencia. Entonces también la entrevistamos y participó ella. Ella sabe que tiene el canal abierto y cuando pasa algo que quiere promocionar, viene y habla. A la sindicalista Marta Escarpato, justamente, que vino a hablar del ESMA. Y no solo... Sergio Rossi. Sí, también tuvimos a Agustín Rossi. Agustín Rossi también lo tuvimos, que bueno, Agustín... sí, pero Agustín es un compañerazo yo era claro, muy adolescente, pero mi hermana militaba con Agustín, obviamente. Entonces, bueno, sí, ¿no? Es como que nos cede siempre un lugarcito, ¿no? Me dice, ay, Marcela, a ver, espérate, siempre está ahí, pero bueno, sí, siempre nos cede. Pero también tenemos a compañeros y compañeras que saben mucho y que tienen ganas de contar lo que está pasando y que la gente no lo dice o que no se entera. Entonces, por eso invitamos a todos y todas los que quieren participar a decir algo, a hacer preguntas. Es un programa para ustedes, no es un programa que nosotros queremos mostrar lo que sabemos, porque no, nos alimentamos de lo que ustedes nos dan. Bueno, yo les agradezco mucho esta posibilidad de conocer lo que están haciendo y les pregunto, para el próximo martes, ¿hay algún tema fijado? Y estamos. Lo que pasa es que ahora con esto de las vacunas argentinas, estamos felices de que se van a hacer en Argentina. Hoy especialmente, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos ahí con alguna dudita de un bloquecito por ahí, con alguna compañera nuestra de sanidad, que puede ser Mónica Melman. Y también vamos a ver si entrevistamos a algún periodista de Página 12 dedicado a Brasil. Vamos a ver.
Bueno, les agradezco mucho la oportunidad de charlar con ustedes para nuestro público. Muchísimas gracias. Nosotros, en forma de la red, ya estamos en contacto. Estamos en contacto siempre y bueno, mucha suerte para Obligados a Volver y un saludo muy grande para toda la audición. Un gusto, Norberto. Muy amable. Sí, Ramiro, sí. Un gusto, Diego, fue un gusto. Igualmente. Bueno, será hasta la próxima. Gracias, Norberto. Les invitamos a conocer nuestros otros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, y La Lealtad Política y Cultura, donde pueden leer las imperdibles publicaciones semanales y quincenales de nuestros columnistas. También en Facebook, el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Y el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor a través de un grupo de WhatsApp. También les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde podrán volver a ver y disfrutar programas ya emitidos. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de las presos políticas. ¿Vio, Barbieri? ¿Qué cosa, Barbieri? ¿Cómo qué cosa, Barbieri? El verdadero tsunami que está azotando al mundo, Barbieri, el verdadero tsunami. Usted está muy atrasado, Barbieri. En Europa ya van por la tercera hora, usted me está hablando de la segunda. En España van por la cuarta ola, Barbieri, y en la Andalucía van por la 25ª ola de exagerados que son. Pero yo le preguntaba a usted, Barbieri, si vio lo de la segunda ola. ¿Y por qué me lo pregunta, Barbieri? Porque hay muchos que no la quieren ver y siguen de joda, de fiesta, de parranda, Barbieri, de parranda. Pero mira que lo de RC positivo la vieron hace rato, Barbieri. Ya hicieron un video con eso hace meses. ¿En serio que la vieron antes, Barbieri? Escúchelo con sus propios ojos, Barbieri. Oye, tu habitante de Argentina, ¿qué estás haciendo en esa fiesta clandestina? ¿No te das cuenta que el mundo sigue enfermo? Y haces alarde de tu cabeza de termo. Amontonados a los gritos sin barbijo, chupando birra en un enorme revoltijo, juntando virus, llevándolo a tu casa. Es deplorable tu conciencia tan escasa. Si la gente no se controla, Será un tsunami en vez de una segunda ola. si la gente no se controla, Será un tsunami en vez de una segunda ola. haz un esfuerzo y piensa, mi amigo, el mundo excede la pelusa de tu ombligo. Un maestro que nos decía, no es igual la libertad que la energía. Si la gente no se controla, Nadie se salva solo ni sola. si la gente no se controla, será un tsunami en vez de una segunda ola. ¡Qué barbaridad, Barbieri! Digo, qué barbaridad, Barbieri. Se lo avisan, se lo avisan, se lo avisan. Y no lo quieren ver, Barbieri. No lo quieren ver. Que mucha gente está muy mal comunicada, Barbieri. ¿Usted dice que no tienen acceso a la comunicación, Barbieri? ¿Que no tienen acceso a la comunicación? No, Barbieri, todo lo contrario. Se pasan las 24 horas metidos en la caja boba, Barbieri, y se contagian sin darse cuenta, Barbieri. ¿De coronavirus, Barbieri? No, Barbieri, de locura virus. Y lo de RS positivo ya lo habían anticipado, Barbieri, hace meses que lo anticiparon. ¿En serio, Barbieri?
En serio, Barbieri, véalo con su propia nariz, Barbieri. Falsa pandemia, declarada por la OMS. Fue creado en laboratorio, fue patentado. Ya sabemos que el virus fue creado. Que es una organización completamente corrupta. Porque la pandemia es farsa. La pandemia no existe. Al virus lo inventaron, las vacunas no sirven. Nos quieren dominar. ¿Para qué tienen hijos? Mi vecino es morocho. Son todos comunistas, conspiración mundial. Basta de cuarentenas, yo me enfermo si quiero. La infección es un verso, el barbijo hace mal. Que se mueran los feos, la tierra no es redonda, Colón fue de la CIA. No cambies de canal. El locura virus nos contaminó y con la infodemia nos entusiasmó, nos llenó de odio, nos enfureció. El locura virus nos aglutinó. El gobierno me oprime, la Patricia me alienta, mentime que me gusta, yo le creo a Carlín. El odio me sostiene, los planeros me enferman. Brasil es un ejemplo y Chile un paladín. Los muertos son mentiras, Pichotto nos convence. Fernández es cubano, Kicillof KGB. Lilita es una santa, mi número es el 13. Repito como un rezo lo que diga Joaquín. El locura virus nos encolumnó y con la infodemia nos enloqueció. Nos llenó de odio, nos envenenó. El locura virus nos colonizó. Porque la pandemia es farsa. Barbieri, yo no puedo creer que aún sabiendo todo esto, sigan yendo a la fiesta clandestina, sigan sin barbijo, sigan sin quererse vacunar. No lo puedo creer, Barbieri, no lo puedo creer. Yo tampoco lo quiero creer, Barbieri, pero hay gente que es así. ¿Así cómo, Barbieri? ¿Así cómo? Así. No me haga decir cosas que después nos censuran el video, Barbieri. Bueno, Barbieri, pero usted entienda, Barbieri, no lo hacen de malo. Lo hacen de enfermos, Barbieri, de enfermos, no sé si, ¿eh? Que es una enfermera que vuelve mal a la gente, Barbieri. Pero Barbieri, ¿no se enteró de la epidemia de pelotuditis? Mire que los RS positivos hicieron un video hace como un año que lo vienen diciendo, Barbieri, ¿eh? No lo puedo creer, Barbieri. No lo crea, véalo con su propio barbijo puesto, Barbieri. En la historia hemos sufrido enfermedades, sí. Peste, lepra, gripe y más calamidades, sí. Hubo algunas peligrosas infecciones, sí. Que diezmaron numerosas poblaciones, sí. Epidemias de bronquitis y hepatitis, de gastritis, urticaria, sinusitis. Hoy parece que hay un virus en la psiquis que nos produce una letal pelotuditis. Pelotuditis en la clase alta, pelotuditis en la clase media, pelotuditis en la clase baja, pelotuditis que produce la infodemia, pelotuditis en muchos gobernantes, pelotuditis en muchos gobernados, pelotuditis en discursos delirantes, pelotuditis que nos tiene preocupados. Tal vez el síntoma que más los perjudica, sí, es cacerolear porque la tele se lo indica, sí, pero hay un signo que da el pelotudismo. ¿Cuál? Es hacer cosas en contra de ellos mismos. Uy, Dios. Afecta a jóvenes y viejos semejantes y les instala su discurso dominante. Y en el espejo del soberbio y arrogante se creen pelotuditis importantes. Mientras la peste horrible nos asola, la pelotuditis golpea cacerolas. No se dan cuenta que el mal que los controla es peligroso como un mono con pistola. Resumiendo, durante esta pandemia hay que evitar que nos gane la infodemia. Pues si dejas que penetren en tu psiquis, seremos víctima de la pelotuditis. No entiendo cómo con tantos avisos la gente no reacciona, Barbieri. No entiendo. Pero usted no se vio los videos de RS positivo, Barbieri.
La gente no capta el tsunami porque está enferma de locura virus por culpa de la epidemia de pelotuditis, Barbieri. Pero usted es muy pesimista, Barbieri. Hay que ser optimista. Hay que tener esperanza en la gente, Barbieri. ¿Y eso cómo se consigue, Barbieri? Eso, Barbieri, es otro video. Buenas tardes, queridos oyentes de Obligados a Volver. Soy Ana Crogliano y este es el panorama teatral. En nuestro último encuentro había estado conversando con ustedes sobre las restricciones que nosotros mismos teníamos que tomar y los cuidados al momento de asistir a una obra de teatro. En ese momento había algunas pocas obras que habían podido volver y empezar a realizar funciones con todos los protocolos y con aforos reducidos, y habíamos conversado sobre tener los cuidados de no conversar antes, después, de evitar esas reuniones anteriores o posteriores a los encuentros teatrales para cuidarnos entre todos. Actualmente, y debido al gran aumento de casos y la situación grave que estamos viviendo en esta segunda ola del COVID en nuestro país y sobre todo en el ámbito del AMBA, se han prohibido los espectáculos teatrales por unos días, y esto es evidentemente un gran golpe para los pocos espectáculos que habían podido empezar a funcionar más que nada como una actitud de resistencia, porque aún no tienen posibilidades o no tenían posibilidades de estar realizando una actividad comercial redituable. Sin embargo, todo el colectivo del teatro apoya ampliamente la necesidad de estas medidas y contribuye tratando de seguir haciendo espectáculos ahora en forma de streaming. Aún así, el colectivo de teatro independiente ha escrito una carta abierta al ministro de Cultura de la ciudad en relación a esta situación. Da bastante tristeza que otros ámbitos, como por ejemplo los gastronómicos, hayan tratado de enfrentar las medidas en vez de apoyarlas, cuando este colectivo, que es el colectivo del teatro, muchísimo más golpeado y sin posibilidades directamente de hacer espectáculos en ningún horario, está tratando de apoyar estas medidas y aún así seguir ofreciendo espectáculos tan necesarios para todos en estas situaciones de encierro a través del streaming. La carta abierta dirigida al ministro dice así: la llegada de una nueva ola del virus SARS-CoV-2 se cierne sobre nuestras vidas y el aumento de contagios en el último mes han obligado a la implementación de nuevas medidas de confinamiento. Entre ellas, la restricción de la nocturnidad implica un nuevo golpe al sector independiente, que a diferencia de otros sectores afectados, no tiene ya más horarios para funcionar. Sin embargo, la comunidad escénica independiente de la ciudad, aunque históricamente precarizada, estará siempre a favor de medidas de cuidado y del cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria. Esto ha sido largamente demostrado en estos últimos meses de funcionamiento incipiente. Necesitamos los recursos económicos para continuar cumpliendo con esta cuarentena que recién comienza, que para nuestro sector ha significado más de 13 meses sin ingresos, transformándose en una situación que solo puede ser descrita como desesperante. Los trabajadores y trabajadoras de la cultura escénica porteña necesitamos de un trabajo registrado para sobrevivir y exigimos la inmediata puesta a disposición de fondos extraordinarios que permitan cumplir con las medidas sanitarias.
Desde hace 13 meses, los más variados colectivos, incluyendo a las trabajadoras y trabajadoras de planta de cultura de la ciudad, vienen reclamando y trabajando por medidas que no solo mitiguen esta gravísima situación económica, sino que colaboren a la variada escena de teatro y danza de la ciudad, sencillamente no desaparezca. Resulta fundamental destacar que la consigna "El teatro volvió" no refleja la realidad más que de manera sesgada. A costa de un enorme esfuerzo, exclusivamente a cargo de los artistas escénicos, pudieron volver a abrir solo unas pocas salas y estrenarse algunos espectáculos, sin que esto implique de ningún modo una modificación a la crisis de nuestras economías familiares. Finalmente, consideramos que a partir del intercambio con las agrupaciones escénicas independientes son muchos los temas que podrían trabajarse. Un impuesto extraordinario sobre las ganancias obtenidas por las plataformas digitales, OTT, y que podría volcarse a la asistencia del sector, la reactivación de los premios municipales suspendidos hace 4 bienios o la inclusión de las cooperativas escénicas en el Cultural Teatro de Buenos Aires, con salario y no con borderó u otra modalidad precarizante. Rechazar el uso privado de espacios públicos de la ciudad, por nombrar solo algunas de las medidas posibles. Los etcéteras son infinitos, las 2 medidas puntualizadas arriba, urgentes, mínimas e indispensables, para garantizar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, condición fundamental para la subsistencia de las artes escénicas de la ciudad más rica del país. Buenos Aires, abril de 2021. Esto lo firman todo el circuito de escena a distancia. Proponen acá circuito de escena a distancia, dado que el Complejo Teatral de Buenos Aires, en palabras de su director Jorge Tellerman, manifestó querer apoyar a la escena independiente. Proponemos simplemente un circuito virtual de obras, clases y talleres a través de las plataformas públicas, grabado en instalaciones seguras del Centro Teatral de Buenos Aires, con técnica y salario digno a cargo del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un subsidio de desempleo también que se constituya en un fondo excepcional que permita, a través de instrumentos que el gobierno ya cuenta, como el Fondo Metropolitano, otorgar un subsidio a la desocupación. Todos los abajo firmantes se declaran en estado permanente de asamblea, haciendo público este petitorio dirigido al ministro de Cultura de Cava, licenciado Enrique Abogadro. Bueno, esta es la situación. Y únicamente quedo a disposición de ustedes para que miren la agenda cultural para ver las actividades que se pueden realizar en forma virtual durante este fin de semana. Los saludo hasta nuestro próximo encuentro, esperando que todos nos cuidemos y la situación sea mejor. Hola amigas y amigos, en esta nueva entrega de Comentando Libros voy a hacer una excepción. No voy a hablar de ningún libro en particular, sino que voy a hablar de la literatura afroargentina. La cultura afroargentina, que fue sepultada por esa idea de la generación del 80, de la modernidad, y esa mirada europeizante que a buenos sectores de la sociedad argentina hoy en día mantienen, fue sepultada diciendo que ya no quedaban negros, que no existían más los negros en Argentina, que habían muerto por enfermedades, que habían muerto en guerras, en fin, que no había más. Cosa que no era cierta. Lo cierto es que aún hoy hay 2 millones de argentinos que son afrodescendientes. Esta cultura afroargentina, tan negada por nuestra sociedad, que hoy tiene en la ciudad de Buenos Aires, que se maneja por reglas de marketing y de focus group, los negros senegaleses que han venido a nuestra tierra a sobrevivir y a tratar de tener un futuro, son apaleados, son
totalmente marginados ante el beneplácito de un sector importante de la clase media porteña, lamentablemente. Lo cierto es que en el siglo XIX hubo expresiones culturales, poéticas, afroargentinas, de lo más interesantes. Me remito a la obra de Omer Freixas. Omer Freixas es un investigador, docente en la Universidad de 3 de Febrero, que además se ha especializado en el estudio de la literatura afroargentina. Ya dijimos que la blanquedad generaba la exclusión del negro y lo deja fuera del relato histórico y del imaginario cultural argentino. Hay autores que tienen un intento de definir un sujeto negro, aunque con pautas de la sociedad dominante, de la sociedad blanca. Esto se da siempre, como nos muestra Frank Fanon en Los Condenados de la Tierra, ¿no es cierto? El condenado, el excluido, para convertirse en sujeto de la historia necesita apoyarse en las pautas de la sociedad dominante, lo cual está muy bien explicado en Condenados de la Tierra. Nuestro primer poeta, que no sabemos bien cuándo nació ni cuándo murió, se llama Mateo Elejalde, y su obra está editada en un periódico negro que se llamaba La Broma. En general escribió, al menos la mitad de su obra son poemas de amor, ¿no? Poemas como A ella, que es muy lindo, Suspiros, Ausente, entre otros muchos. Pero también tiene una mirada social, lo que podríamos hablar de un realismo argentino literario, del oprimido, que en un poema que es sumamente interesante, que se llama Redención, que muestra claramente el grado de marginalidad que tenían los negros argentinos y cómo ellos se sentían marginados por su propia sociedad, porque ellos eran argentinos, tan argentinos como cualquiera de nosotros que somos descendientes de los barcos, ¿no? A mí me gusta mucho este poema Redención, que está en una obra que se llama La Pálida Noche, y creo que es una muestra cabal de lo que es Mateo Elejalde. Otro poeta importante que tenemos es uno que murió muy joven y que es una lástima, dejó una obra inconclusa y una promesa de una obra mejor, que se llamaba Horacio Mendizábal, que vivió apenas 24 años, nació en el 47 y murió en el 71, 1847 y 1871, y que fue víctima de la fiebre amarilla, una de las causas a las cuales la cultura oficial argentina dice que terminó con la cultura negra en la Argentina. En realidad, Mendizábal, que era un hombre que tenía un sentido solidario fantástico, murió además ayudando a sus congéneres que, víctimas de la fiebre amarilla, se contagió él, ¿no? Su obra, los primeros versos, tiene un poema que se llama La Libertad, que es muy lindo, es muy bucólico tal vez, es toda una formulación de deseos, de lo que él quisiera para su raza dentro de la sociedad argentina, de la cual también, igual que Elejalde, se siente indudablemente parte. Tiene un poema muy interesante dedicado al coronel José María Morales, que participó en la batalla de Cepeda y que era negro y que la historia, como a todos los negros que lucharon por la patria, los tiene invisibilizados. Yo no sabía de la existencia del coronel Morales, la verdad me sorprendió gratamente,
y este poema es muy bueno. El tercer poeta que voy a mencionar y que voy a reseñar, y no quiere decir que sean únicos, había otros, es Casildo G. Thompson. Este es el poeta tal vez que más vence lo que es el tema afroargentino, porque hace una referencia a África, a los orígenes, a lo que es el colonialismo en América, y es realmente muy interesante, ¿no? Es el único que habla de la esclavitud de estos tres, por ejemplo. Me llamó un poco la atención, ¿no? Creo que a Freixas también, porque lo menciono muy especialmente el punto. Estos son tres poetas que son icónicos de lo que es la cultura afroargentina, y no podemos olvidarnos otra, inserta en lo que la literatura nacional ha llamado el criollismo, que son los payadores, ¿no? Fundamentalmente el más conocido, Gabino Ezeiza, García Morel y Ginio Casón. Ezeiza y Casón hacen mención a la negritud, hacen mención a su negritud, cosa que también la literatura oficial lo ha olvidado, ¿no? Cuando hablan de Ezeiza o de los payadores no dicen que la mayoría eran negros o descendientes de negros. Morel no tanto, Morel tiene otras temáticas sociales que lo alejan del problema del negro. Esto es para aquellos que niegan nuestra cultura afroargentina tan enriquecida, que a pesar de su invisibilización y de lo que han querido eliminarla, persiste, existe y por suerte también nos enriquece. Bueno amigos, será hasta la próxima, a seguir cuidándonos. Adiós. Hola amigos de Obligados a Volver, los saluda Edgardo Margiota. Esta es nuestra columna Aquí Folclore y hoy la dedicaremos a Rally Barrio Nuevo. Nacido el 14 de agosto de 1972 en la ciudad de Frías, provincia de Santiago del Estero, Rally es compositor, autor, cantante, intérprete de guitarra y uno de los representantes más destacados de las generaciones más recientes de la música popular folclórica. Su producción musical está sustentada en sus raíces santiagueñas y muchas veces asociadas a múltiples sonoridades provenientes del rock, la música folk, el tango y la trova cubana, entre otras. Sus primeras experiencias con la música fueron en la escuela primaria. Ya en la adolescencia, Rally inició su carrera profesional como solista actuando en festivales provinciales y nacionales. Con apenas 18 años, se radica en Córdoba e inicia sus primeros estudios de guitarra. Durante la década de los años 90, se convirtió en uno de los artistas más convocantes de las peñas cordobesas y su aporte fue fundamental para consolidar el llamado movimiento folclórico universitario. En 1995 edita su primer disco, al que sucedieron otros 13, el último de ellos en el 2020. Se destacan sus trabajos con artistas de la talla de Sixto Palavecino, los Manceros santiagueños, Peteco Carabajal, Chango Farías Gómez, Víctor Heredia, el dúo Coplanacu, León Gieco, Horacio Vanegas y recientemente con Lisandro Aristibuño, entre otros. Hoy recorreremos un puñado de canciones en las que Rally evoca obras santiagueñas tradicionales.
tuya hasta que la noche vuelva. Y el cacuy por la mañana, tuya hasta que la noche vuelva. Y muy de madrugada, allá a lo lejos se oye un cencerrón. Es tuita la majada que va dejando su chiquero. Mañanitas loretanas, llenas de vida y llenas de sol, llenitas de colores, dulces y sabrosas como el mistol. Llenitas de colores, dulces y sabrosas como el mistol. De las suyutas, el monte vienen dos paisanitas, balanceando las caderas y entonando unas vidalitas. Balanceando las caderas y entonando unas vidalitas. También las lechiguanas han despertado en el verde tunal, y el canto de las hachas hace estremecer el quebrachal. Mañanitas loretanas, llenas de vida y llenas de sol, llenitas de colores, dulces y sabrosas como el mistol. Llenitas de colores, dulces y sabrosas como el mistol. Acabamos de escuchar Mañanitas loretanas, samba de Ramón del Valle García y Pedro Jiménez. Verdaderamente una joya de la cultura santiagueña que Rally incluyó en su álbum Radio AM de 2009. En ese disco, Rally se propuso, según sus palabras, regresar a la niñez tan descalzo como entonces. Cantar estas canciones es volver a los olores y a los sabores y los sonidos que me hicieron lo que soy. Vienen a mi memoria las guitarreadas familiares, las noches en el campo pegadito a la radio AM. En este disco, Rally homenajea a Alfredo Ábalos, a quien considera maestro de cantores, interpretando al estilo de Alfredo Esquina al Campo, samba de Canqui Chazarreta, la esquina de las calles Jujuy y La Plata, donde antiguamente terminaba el casco urbano de la ciudad de Santiago del Estero. Escucharemos ahora la primera parte de esa samba. Si por la Jujuy y La Plata de noche empiezo a silbar, esquina de mi Santiago, la samba más samba me vendrá a buscar. Esquina de mi Santiago, la samba más samba me vendrá a buscar. Se llamaba esquina al campo, porque el campo allí cantó, y un sentir bien santiagueño en manos rugosas vela y floreció. Y un sentir bien santiagueño en manos rugosas vela y floreció. Esquina al campo,
como mistoles eran las coplas armadas allí. Maduraban en verano con un ciego al arpa y otro al violín. Maduraban en verano con un ciego al arpa y otro al violín. Entre quienes acompañan a Rally en ese álbum se destacan la maravillosa guitarra de Luis Chazarreta, quien fuera guitarrista de Chito Ceballo, Alfredo Citarrosa y Antonio Tormo, y el piano de esa increíble mujer, maestra de música y de vida, que es Elvira Ceballos. Nos despedimos hasta la próxima escuchando a Rally de su álbum Radio AM, La Atamisqueña, chacarera de Felipe Corpos y Andrés Chazarreta. Atamisqui que misquiata me atas el alma y el corazón. Será por eso que vuelvo con mis recuerdos, sueños de amor. Vengo buscando dulzuras, coplas maduras, coplas de sol. Cuando la vida, la nueva, por las trincheras quema el dolor. Han de upallar los recuerdos y el verso viejo vuelvo a escuchar. Manuel Roldán, Benavides, tus glorias viven en el lugar. Atamisqui a todos atas, pero desatas coplas de amor. Cuando golpeando muy hondo suenan las cajas del corazón. Atamisqui de Chilalo, de miel de palo, doca y mistol. Tierra siempre enamorada, dulce y salada, salitre en flor. En un telar de esperanza, chusís y manta todo color. La mujer atamisqueña entre sus penas teje un dolor. Con chacareritas, quichuas, fogón y quichuas, todo sentir. Los criollos de Pampayasta sus penas gastan bombo y violín. Atamisqui a todos atas, pero desatas coplas de amor. Cuando golpeando muy hondo suenan las cajas del corazón. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Les invitamos a escucharnos el próximo jueves a las 17 horas en radiocaput.com y nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 18 horas, aquí en nuestra página de Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria que no acepta que fue derrotada en las urnas acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos con nuestra tarea siguiendo el legado del Libertador San Martín,
Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.